Caminar es divertido, pero a veces estar en medio del bosque nos hace sentir vulnerables. Desde niños con ojos negros, hasta el Triángulo de las Bermudas del bosque, aquí están las 20 cosas más perturbadoras descubiertas en los bosques. Número 20. Suelo forestal extraño y que rebota. No puedo decidir si este es perturbador o fascinante, pero dejaré que usted decida. Los científicos descubrieron un fenómeno extraño en las profundidades del bosque de Quebec. En lugar de un suelo forestal común, se toparon con un suelo que rebota, como un trampolín. Cuando los excursionistas lo pisan, el suelo da una respuesta extraña y fibrosa, y durante las tormentas de viento, puede parecer como si el suelo estuviera respirando por sí solo. Este descubrimiento llevó el dicho de que el bosque es el pulmón de la tierra a otro nivel. Aunque puede parecer desconcertante al principio, hay una explicación perfectamente lógica detrás de este fenómeno. El suelo del bosque en esta región suele estar cubierto de musgo espeso, que aísla y protege los sistemas de raíces de los árboles más jóvenes. Cuando soplan vientos fuertes, empujan a los árboles, y esta fuerza se transfiere a sus raíces. Dado que los sistemas de raíces están alojados en tierra suelta y saturada, la presión de los vientos hace que el suelo se eleve y baje casi como si se inflara y desinflara. Este fenómeno natural se hace más pronunciado durante o después de las tormentas, cuando el suelo se anega y pierde su cohesión con las raíces. Y así, para quienes observan el bosque, parece un ser vivo que respira. No sé ustedes, pero me asustaría un poco si me topara con esto en una caminata en solitario. Número 19. Un grupo de taxistas se topa con la Casa de los Horrores. Este descubrimiento es definitivamente algo que nunca olvidarás. En 2014, un grupo de conductores de mototaxi en Ibadan, Nigeria, se unieron para intentar buscar a su colega desaparecido. Lo que descubrieron fue nada menos que una pesadilla, una casa del horror escondida en lo profundo del bosque Soka. Uno podría pensar que estos descubrimientos solo ocurren en las películas de terror, pero estos eventos inquietantes también ocurren en la vida real. Cuando suceden en la vida real, son nada menos que horrorosos. Los hombres finalmente encontraron un edificio en ruinas en medio del bosque, y cuando entraron, no podían creer lo que veían. Cuando los conductores se aventuraron en el edificio cubierto de maleza, encontraron cuerpos y signos de un ritual cruel que involucraba humanos. El hedor de la muerte impregnaba el aire, y pertenencias personales como tarjetas de identificación, ropa e incluso uniformes escolares estaban esparcidas entre la inquietante destrucción. También se descubrieron pozos profundos llenos de restos humanos, un descubrimiento que conmocionó no solo a Nigeria, sino al mundo. El objetivo de estos rituales es desconocido, pero sea lo que sea, seguro que no es razón suficiente para cobrarse tantas vidas. No fue hasta este año que se reveló el alcance total de este oscuro ritual, que sorprendió a muchas personas en todo el mundo. Número 18. El cementerio de carros. Enclavado en lo profundo de un denso bosque sueco cerca de Basnes, se encuentra ante un espectáculo aterrador. Más de 1000 coches oxidados de mediados del siglo XX, que la naturaleza está devorando lentamente. Supongo que esto es más aterrador de imaginar para los entusiastas de los coches. Después de todo, solo podemos imaginar lo valiosos que son estos coches antiguos. Este cementerio de coches incluía automóviles de marcas de renombre como Volvo, Ford, Opel, Saab e incluso el icónico Volkswagen Beetle. Muchos de estos vehículos datan de los años 50 y 60. Muchos pagarían mucho por tener uno de estos coches en su colección. Y sin embargo, en medio del bosque, estos coches yacen esperando a que la naturaleza los reclame. Ahora probablemente estés pensando en cómo acabaron estos coches en medio del bosque. En un principio, este cementerio comenzó como un desguace dirigido por dos hermanos que recogían y vendían piezas de repuesto en los años 50, cuando los coches nuevos y las piezas eran caros. Todo iba bien hasta los años 80, cuando el negocio se ralentizó. Los dos hermanos sabían que era hora de reducir las pérdidas cuanto antes. Finalmente abandonaron el lugar, dejando cientos de coches en descomposición en el bosque. A lo largo de las décadas, los árboles han crecido a través de las ventanas. Las ramas se han entrelazado con los paneles oxidados de la carrocería y el musgo cubre ahora los asientos, que antes estaban impecables. Aunque los coches, que valen unas 100.000 libras,
unos $130,000 en chatarra, podrían ser retirados. Los ecologistas se oponen a perturbar el lugar, ya que las aves y la fauna han hecho nidos en los restos oxidados. Número 17. Virus extraño de aspecto alienígena. En las profundidades de los suelos de Nueva Inglaterra, los científicos han descubierto algo verdaderamente sobrenatural. Virus gigantes que parecen sacados directamente de una película de ciencia ficción. Estos virus recién descubiertos que acechan en el bosque de Harvard presentan formas nunca antes vistas, como caparazones con forma de estrella y apéndices con forma de tentáculo. Algunos incluso han sido denominados virus de estrella de Navidad por razones muy obvias. Tienen forma de estrella. Estos virus son enormes en comparación con los virus típicos, midiendo entre 0.2 y 1,5 micrómetros. Mucho más grandes que el virus de la gripe, por ejemplo. Pero no se preocupe, porque estos virus son completamente inofensivos para nosotros los humanos. Infectan a organismos unicelulares como las amebas, en lugar de a los hombres. Sin embargo, aunque no son peligrosas para nosotros, su forma y su aspecto son ciertamente intrigantes. Número 16. Enormes avispas de 4 pulgadas. Consumen órganos de insectos. En la densa jungla de Uganda, los investigadores finlandeses han descubierto una criatura fascinante y de pesadilla. Una enorme avispa de 4 pulgadas de largo, con una estrategia reproductiva escalofriante, encontrada en el Parque Nacional de Kibale. Esta especie de avispa parásita recién descubierta pone sus huevos dentro de las larvas de escarabajo. Una vez que los huevos eclosionan, las larvas de avispa comienzan a consumir al escarabajo desde adentro hacia afuera, comenzando con la grasa y los órganos no vitales para mantener vivo al huésped el mayor tiempo posible, asegurando una comida fresca durante todo su desarrollo. Bastante inquietante, ¿no crees? La naturaleza puede ser realmente dura a veces. Este proceso espantoso es un sello distintivo de las avispas parasitoides, donde la supervivencia depende del consumo sistemático de otra criatura viviente. Aunque esto pueda sonar horrible, estas avispas juegan un papel vital en el control de las poblaciones de escarabajos, especialmente en ecosistemas forestales como Kibale. Sin ellas, la población de escarabajos sería algo problemática e incontrolable. Puede ser bastante terrible, pero es la forma que tiene la naturaleza de mantener el bosque equilibrado. Número 15. Búnker de la Segunda Guerra Mundial. En 2020, los trabajadores forestales del sur de Edimburgo descubrieron una extraña estructura enterrada a 4 pies bajo tierra, con un techo de hojalata y paredes de ladrillo en las profundidades del bosque. Cuando descubrieron la estructura, se dieron cuenta de que era algo de gran importancia. Era un búnker utilizado por el ejército secreto de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de élite, conocido oficialmente como las Unidades Auxiliares o los Scalawags, fue entrenado para luchar detrás de las líneas enemigas en caso de invasión enemiga. Conocidos por sus tácticas de guerrilla, estos hombres tenían la tarea de sabotear la infraestructura clave, realizar emboscadas e incluso llevar a cabo asesinatos para interrumpir el avance del enemigo. El búnker cerca de Moffat, en el sur de Escocia, tiene unos 7 metros de largo y 3 metros de ancho. Construido con hierro corrugado y escondido en las profundidades del suelo del bosque, sirvió como base operativa para 7 hombres que habrían estado armados con armas y explosivos, listos para participar en misiones mortales. Aquellos que habían sido asignados a estos búnkeres estaban destinados a tener destinos sombríos. Si te nombran como parte del grupo de élite, tendrías una esperanza de vida de solo 12 días. Sus órdenes eran claras: luchar hasta la muerte, y si la captura era inminente, igualmente elegirían abrazar la muerte para evitar ser interrogados por el enemigo. Este búnker, como muchos otros, se mantuvo en secreto durante décadas. Los soldados que se entrenaron aquí estaban sujetos a la ley de secretos oficiales, sin poder hablar sobre sus misiones, incluso después de que terminara la guerra. La ubicación exacta del búnker permanecerá en secreto para su conservación, pero es uno de los hallazgos históricamente más importantes de la región hasta la fecha. Número 14. Una rana de la que se puede ver el interior. Imagínese tener miedo a las ranas y ver una que es tan transparente que se puede ver su corazón latiendo dentro de su cuerpo. Bueno, eso sería una pesadilla literal. La rana de cristal fue descubierta en los bosques nubosos de Costa Rica
aunque se encuentra principalmente en los bosques remotos de las regiones de Monteverde y Tataguero. Fiel a su nombre, esta pequeña rana tiene una piel translúcida que revela sus órganos internos, corazón, hígado e incluso sus huesos, casi como si estuviera hecha de vidrio. Aunque su piel transparente las hace parecer más vulnerables, en realidad les da mejores posibilidades de supervivencia. Su parte inferior transparente, combinada con su espalda verde lima, las ayuda a mimetizarse perfectamente con su entorno, confundiendo a los depredadores que podrían tener dificultades para identificar dónde comienza y termina la rana. Durante la temporada de lluvias, estas ranas se vuelven especialmente activas, poniendo sus huevos en hojas que cuelgan sobre los arroyos. Los machos protegen ferozmente estas nidadas, pateando a los insectos depredadores como las avispas para proteger a la próxima generación. Hasta ahora, esta especie está confinada a los bosques remotos y aislados de Costa Rica, lejos de la habitación humana. Número 13. Lengua clavada en los árboles. Imagínese caminando por el Parque Prospect de Brooklyn y encontrando algo extraño. Clavada en los árboles. Te acercas pensando que es una señal o un objeto, pero al inspeccionarla de cerca, te das cuenta de que en realidad es una lengua grande. Esto es lo que encontró un paseador de perros en 2009. Encontró la lengua colgando a 6 pies del suelo e inmediatamente informó de lo que encontró a las autoridades locales. Los vecinos pensaron inmediatamente que alguien del barrio estaba haciendo una broma enfermiza, mientras que otros sospecharon que podría ser un acto de vandalismo. La policía, sin embargo, creyó que las lenguas eran parte de un ritual vinculado a la santería u otras religiones afrocaribeñas. La santería, un sistema de creencias con raíces en África Occidental y Cuba, a veces implica ofrendas de animales, incluidas lenguas de vaca, en rituales destinados a silenciar a los enemigos o detener los chismes dañinos. Las lenguas clavadas en Prospect Park pueden haber sido un intento simbólico de silenciar a alguien. Aunque estos rituales a menudo se malinterpretan y se estigmatizan, tienen un profundo significado cultural para los practicantes. Expertos como el Dr. Miguel de la Torre señalan que los rituales similares a menudo implican más que solo lenguas. Pistas como velas o trozos de papel con nombres pueden indicar más sobre la intención detrás del acto. En este caso, no se encontraron elementos adicionales, lo que deja el verdadero motivo en el misterio. Número 12. Serpientes de tus pesadillas. Aquí hay una criatura que habría dominado la cadena alimentaria si todavía estuviera viva hoy. La titanoboa. Esta serpiente prehistórica fue la campeona indiscutible de los pesos pesados de la época del Paleoceno hace más de 60 millones de años. Con una increíble longitud de 42 a 47 pies y un peso de más de 2.500 libras, la titanoboa hace que las serpientes más grandes de la actualidad parezcan ridículas. Los primeros rastros de esta criatura se encontraron en las minas de carbón de Cerrejón en Colombia en 2009. No hace falta decir que los científicos se quedaron perplejos al descubrir sus restos. Imagínate estar de pie donde alguna vez prosperaron las antiguas selvas tropicales, y debajo de la tierra, desentierras las vértebras de una criatura que empequeñece a cualquier serpiente viva en la actualidad. Para ponerlo en perspectiva, la serpiente más larga que existe, la pitón reticulada, puede alcanzar hasta 33 pies. Aunque la titanoboa la habría empequeñecido por casi 4 metros de largo hace un tiempo, esta criatura pasaba gran parte de su tiempo en el agua, de forma muy similar a las anacondas modernas. Su inmenso peso habría hecho que moverse en tierra fuera complicado, pero en el agua, esta serpiente podía deslizarse sin esfuerzo. De hecho, algunos investigadores creen que cazaba principalmente en pantanos, acechando en las aguas turbias en busca de presas desprevenidas. Nunca adivinarás de qué se alimentaba esta criatura, peces y reptiles del tamaño de cocodrilos. Pero, ¿cómo llegó a ser tan grande la titanoboa cuando las serpientes de hoy son significativamente más pequeñas? Bueno, durante el Paleoceno, el clima de la Tierra era mucho más cálido, especialmente en regiones tropicales como la antigua Colombia. Las temperaturas más altas habrían permitido que los reptiles de sangre fría como la titanoboa crecieran más, ya que los climas más fríos no restringían sus tasas metabólicas y su crecimiento. La serpiente era la reina de una jungla tropical pantanosa, y reinaba en una época en la que los mamíferos eran todavía pequeños y se recuperaban de la extinción que acabó con los dinosaurios.
Su descubrimiento también plantea interrogantes sobre los límites de la evolución de las serpientes. ¿Podría existir una criatura así hoy en día, o las condiciones ambientales son simplemente demasiado diferentes? Bueno, algunos creen que en las profundidades de las junglas actuales hay una enorme serpiente similar a la titanoboa. Sin embargo, no se sabe si estas afirmaciones son válidas o no. Número 11. La ballena jorobada. Ballena jorobada del Amazonas puede crecer hasta 60 pies de largo y pesar alrededor de 40 toneladas. A pesar de su enorme tamaño, son nadadoras elegantes que utilizan sus largas aletas pectorales, las más largas de todas las especies de ballenas, para maniobrar en el agua con sorprendente agilidad. A pesar de su tamaño voluminoso, estas criaturas nadan a una velocidad promedio de 3 a 9 millas por hora, pero pueden alcanzar hasta 16 millas por hora. Dicho esto, es ciertamente inesperado encontrar una ballena jorobada tan cerca de una isla. Y así, este descubrimiento en febrero de 2019 desconcertó no solo a los lugareños de la isla de Marajo, Brasil, y a los científicos. Los lugareños encontraron una ballena jorobada de 36 pies de largo sin vida, en medio de un bosque de manglares aproximadamente a 50 pies de la costa. Cuando los expertos investigaron la escena, descubrieron que la ballena era simplemente una cría, que pesaba alrededor de 10 toneladas. Una pregunta inmediatamente se destacó. ¿Qué estaba haciendo la joven ballena tan lejos tierra adentro? La teoría principal sugiere que los mares agitados y las mareas altas pueden haber llevado el cadáver a la orilla durante una tormenta, empujándolo a través de los manglares. Pero eso no es lo único inesperado de este descubrimiento. Las ballenas jorobadas generalmente se encuentran frente a la costa de Brasil durante los meses de invierno de agosto a noviembre, no febrero. La única razón por la que la ballena podría estar cerca de la isla sería si se separó de su madre durante su migración hacia el sur y se la dejó para que se las arreglara sola. De todos modos, este descubrimiento es uno de los hallazgos más inquietantes y desgarradores en la Amazonía en los últimos años. Número 10. Hermanos jóvenes sobreviven casi un mes solos en el desierto. La selva amazónica es uno de los lugares más bellos y con mayor biodiversidad del planeta, pero también encierra una serie de peligros que la convierten en un entorno peligroso tanto para los animales como para los seres humanos. Con una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonia está llena de amenazas, desde depredadores despiadados hasta entornos peligrosos. La Amazonia es el hogar de algunas de las criaturas más peligrosas del planeta. Sobrevivir en la Amazonia también significa enfrentarse a enfermedades como la malaria. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta 2,7 millones de personas en la cuenca amazónica corren el riesgo de contraer malaria cada año. Sobrevivir en la Amazonia sin la preparación adecuada es difícil. Los estudios han demostrado que hasta el 50% de las personas perdidas sin el equipo o el apoyo adecuados en caminos remotos de la selva tropical no logran salir con vida. ¿Y cuáles son las posibilidades de que los niños sobrevivan en la selva amazónica? Las posibilidades son escasas, pero no cero. Estos jóvenes demostraron que cualquiera puede sobrevivir en la jungla con habilidad, perseverancia y quizás un poco de suerte. El 18 de febrero de 2022, dos hermanos jóvenes, Glauco y Gleason Ferraria, de 8 y 6 años, desaparecieron en la jungla mientras intentaban atrapar pájaros pequeños cerca de su casa en una finca amazónica. A pesar de un esfuerzo de búsqueda masivo en el que participaron cientos de personas, la búsqueda oficial se suspendió después de solo una semana debido a la densa jungla y las difíciles condiciones climáticas. Sin embargo, los residentes y la familia de los niños se negaron a rendirse. Pasaron 27 días. Muchos creyeron que la búsqueda de los niños era inútil. Sin embargo, ocurrió un milagro. Un cortador de árboles en la reserva de tierras protegidas del lago Capana, a unas 22 millas de donde los niños fueron vistos por última vez, escuchó a uno de ellos gritar pidiendo ayuda. Cuando el rescatador los encontró, los niños estaban extremadamente débiles y deshidratados. Sin embargo, estaban vivos, y eso era lo que importaba. Más tarde revelaron que habían sobrevivido bebiendo agua de lluvia, y en un momento dado el hermano mayor tuvo que cargar al más pequeño porque ya no podía caminar. Número 9.
Cráneo en la base de las pirámides mayas. La civilización maya era conocida por su brillantez y su grandeza. Si hay algo por lo que no son conocidos, es por ser misericordiosos. Los mayas sabían lo que tenían que hacer con quienes se les oponían. Esto es evidente por las estructuras que construyeron en el corazón de la selva en México. Recientemente, los arqueólogos encontraron una pirámide maya en el sitio arqueológico Moro Reforma en Tabasco. A diferencia de las pirámides de Egipto, la pirámide tenía una característica inesperada y extraña. 13 cráneos fueron colocados en su base. Los cráneos datan de entre 600 y 900 después de Cristo y mostraban signos claros de haber sido sacrificados. Esto significa que estos individuos fueron sacrificados u ofrecidos a los dioses mayas hace mucho tiempo. A medida que los investigadores excavan, esperan descubrir más sobre estos entierros y la conexión de las pirámides con las prácticas religiosas mayas. Número 8. Una extraña y espeluznante iglesia de pollos. En las profundidades de las selvas del centro de Java, Indonesia, se encuentra una enorme estructura con forma de pájaro que ha desconcertado a visitantes y fotógrafos. Este edificio con forma de pollo se conoce como Gorija Ayum o la Iglesia de los Pollos. No tiene un nombre formal, y en cambio, muchos la conocen debido a su extraña forma. Esta estructura está encaramada en la cima de la colina Remah, elevándose sobre los bosques circundantes. Lo extraño de esta estructura es la razón exacta detrás de su construcción. Según su creador, un joven llamado Daniel Alamshae, la Iglesia de los Pollos en realidad no es un pollo, sino una paloma que simboliza la paz. Afirmó que construyó la iglesia en la década de 1990, después de recibir una visión divina que le ordenaba construir una casa de oración multirreligiosa. El edificio estaba destinado a dar la bienvenida a personas de todas las religiones, sirviendo como santuario para el culto y la meditación. La Iglesia de los Pollos finalmente se utilizó para albergar a personas necesitadas, pero en 2000, la construcción se detuvo debido a abrumadoras dificultades financieras, dejando la iglesia abandonada e incompleta durante años. A pesar de su estado inacabado, la Iglesia de Pollos ha ganado fama en los últimos años gracias a su aparición en películas y su amplia exposición en las redes sociales. Número 7. Niña de 8 años viviendo con monos en la jungla india. En 2017, una niña de 8 años fue nombrada la niña Mowgli, debido a su desafortunado caso. Durante un control de rutina en el santuario de vida silvestre Katarnia Ghat, una patrulla forestal encontró a esta niña. Sin embargo, lo extraño es que la joven estaba rodeada de monos y se comportaba como ellos. La niña de 8 años se movía a 4 patas, chillando a los humanos y sin poder hablar. Preocupado, el hombre la llevó a un hospital local donde los médicos notaron que mostraba signos de haber estado en la naturaleza durante un período prolongado con cabello enmarañado, uñas como garras y piel bronceada. Los informes iniciales sugirieron que había estado viviendo con los monos durante algún tiempo, pero las investigaciones posteriores pusieron en duda esta teoría. Las autoridades y los médicos creen que puede haber sido abandonada debido a sus discapacidades mentales y físicas. Se pensaba que la incapacidad de la niña para comunicarse y su comportamiento animal eran resultado de la negligencia y el abandono, en lugar de haber sido criada por animales. Afortunadamente, con el paso del tiempo, la niña comenzó a mostrar signos de mejora, aprendiendo a caminar erguida y a comer alimentos sólidos. Un saludo al oficial forestal que la encontró. Si no hubiera sido por el hombre, la niña de 8 años podría simplemente haber perecido y sucumbido a los peligros de la naturaleza. Número 6. Las misteriosas desapariciones de Long Trail. Si eres de Vermont, tal vez ya estés familiarizado con los misterios de Long Trail. Este lugar tiene algunas de las desapariciones más desconcertantes en la historia de los Estados Unidos, particularmente en la región ahora conocida como el Triángulo de Bennington. Entre 1945 y 1955, la gente desapareció en circunstancias misteriosas a lo largo de este tramo de naturaleza salvaje, ubicado en Glastonbury Mountain. No hace falta decir que este lugar ha estado envuelto en conspiraciones y leyendas desde entonces. El caso más famoso es el de Paula Jean Weldon, una estudiante universitaria de 18 años que desapareció mientras caminaba por el largo sendero el 1 de diciembre de 1946.
Varios testigos la vieron por última vez a última hora de la tarde, vistiendo una chaqueta roja brillante. A pesar de un esfuerzo de búsqueda masivo que involucró a cientos de voluntarios, fuerzas del orden e incluso el FBI, nunca se encontró ningún rastro de Paula. Su desaparición llevó a la creación de la Policía Estatal de Vermont, debido a la indignación pública por el manejo del caso. 3 años después de la desaparición de Paula, James Tedford, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, también desapareció en circunstancias extrañas. Tedford estaba en un autobús que regresaba a su casa en Bennington, y varios testigos confirmaron haberlo visto en el autobús. Sin embargo, cuando el autobús llegó a su destino, Tedford ya no estaba, con su equipaje y pertenencias todavía en su asiento. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. El misterio no terminó allí. En 1950, Paul Jepson, un niño de 8 años, desapareció mientras jugaba cerca de la camioneta de su madre. Una búsqueda, que incluyó un perro de caza, captó su olor, pero lo perdió abruptamente cerca de una encrucijada, lo que llevó a algunos a especular que había sido secuestrado. Solo 2 semanas después, Frieda Langer, una excursionista experimentada, desapareció en un viaje de campamento en la misma zona. Si fue obra de una persona con malas intenciones, sobrenatural, o el entorno traicionero, sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Número 5. El Rougarou. Hablando de entidades sobrenaturales que acechan en el bosque, déjenme contarles sobre el Rougarou. Esta entidad supuestamente reside en los pantanos y ciénagas de Luisiana. En el folclore cajún, se describe a este ser como alguien que tiene el cuerpo de un hombre con la cabeza de un lobo o un perro grande. Piense en él como otra versión del hombre lobo. Sin embargo, el Rougarou es un ser que ataca a quienes rompen las estrictas reglas de la comunidad o las desobedecen, lo que constituye una tradición profundamente ligada a la cultura católica de la región. Se cree que los colonos franceses trajeron historias de esta entidad cuando llegaron a Luisiana, y con el tiempo, se convirtió en un mito cajún. A diferencia del hombre lobo tradicional, que está maldito de por vida, la maldición del Rougarou solo dura 101 días, y la persona afectada se convierte en el Rougarou por la noche, pero vuelve a su forma humana durante el día. Para romper la maldición, deben transmitirla a otra persona mordiéndola o arañándola. Y por eso, quienes creen en esta leyenda suelen tener cuidado, especialmente alrededor del día. Número 4. Muñecas aterradoras. Una sola muñeca en el bosque es lo suficientemente aterradora, pero un bosque lleno de muñecas abandonadas, esa es la pesadilla de la mayoría de las personas. Así es la Isla de las Muñecas, al sur de la Ciudad de México. La historia de esta espeluznante isla comienza en la década de 1950, cuando don Julián Santerra Barrera, un ermitaño local, se mudó a la isla. La historia cuenta que Barrera encontró el cuerpo de una joven que se había ahogado en el canal cercano. Poco después, descubrió una muñeca flotando en el agua, que creía que pertenecía a la niña. Para honrar su espíritu, colgó la muñeca en un árbol. Pero esto fue solo el comienzo. Pereira afirmó que comenzó a escuchar susurros y pasos por la noche. Y para calmar estos fantasmas, comenzó a coleccionar más muñecas, colgándolas por toda la isla para alejar al espíritu inquieto. Durante los siguientes 50 años, Pereira acumuló cientos de muñecas, muchas de ellas rotas, decapitadas o sin miembros. No pasó mucho tiempo antes de que la isla se transformara en un lugar de pesadilla lleno de muñecas espeluznantes. No fue hasta que Barrera falleció en 2001 que dejó de coleccionar muñecas. Aún así, estas figuras espeluznantes permanecen en la isla, donde los visitantes informan haber escuchado ruidos extraños y haber visto movimiento de estos objetos, supuestamente inanimados. Número 3. Un niño sonámbulo. Recientemente, ocurrió un incidente inquietante en Luisiana, cuando Peyton Stinian, de 10 años, se perdió en el bosque. Sus padres descubrieron que la pequeña había desaparecido de su casa a altas horas de la noche. Su desaparición provocó una frenética búsqueda de 24 horas. Las autoridades locales, junto con cientos de voluntarios, recorrieron el bosque sin éxito. El tiempo se acababa y la esperanza comenzó a desvanecerse. Afortunadamente, un joven llamado Josh Clover se ofreció a ayudar. Usando un dron de imagen térmica, recorrió el bosque cercano
y en solo 20 minutos de vuelo, vio a Peyton acurrucada en el suelo del bosque con su pijama violeta, a aproximadamente 1,5 millas de su casa. No estaba herida, aparte de algunas picaduras de mosquitos, lo que dejó a sus rescatadores desconcertados. El sheriff, Jason Parker, creyó que el rescate de Peyton era un verdadero milagro. Resultó que la niña caminaba dormida y de alguna manera logró atravesar el terreno traicionero. Quizás un guardián invisible mantuvo a la niña a salvo mientras se aventuraba en el bosque. Número 2. Niños de ojos negros. La mayoría de la gente ya ha oído las historias espeluznantes que rodean a Cannock Chase en Staffordshire, Inglaterra. La historia cuenta que en lo profundo del bosque hay niños de ojos negros. Estas apariciones se describen como niños pequeños, generalmente niñas con ojos completamente negros, sin iris ni esclerótica, que aparecen de la nada y desaparecen con la misma rapidez. Los avistamientos de estas figuras espeluznantes se remontan a la década de 1980, con un resurgimiento de los informes durante la década de 2010. No hace falta decir que estas supuestas entidades han traumatizado a muchos lugareños. Uno de los relatos más conocidos involucra a una madre y una hija caminando en el área del Valle de Birches del Bosque. Dijeron haber escuchado los gritos aterradores de un niño pequeño, solo para encontrarse con una niña con las manos cubriéndose la cara. Cuando bajó las manos, vieron que tenía los ojos completamente negros, lo que les hizo huir horrorizados. Otros testigos han descrito encuentros similares con niños que desaparecen tan repentinamente como aparecen. En la década de 1960, se han dado casos de muertes en la zona, por lo que se cree que estos fantasmas son las almas de espíritus furiosos que buscan venganza. Aunque las historias de niños de ojos negros son principalmente anecdóticas, la atmósfera inquietante de Cannock Chase y la consistencia de los avistamientos siguen convenciendo a muchos sobre su autenticidad. Número 1. El corazón de Transilvania. En Rumania, se encuentra el bosque Oiabaishu, también conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumania, en el Triángulo de las Bermudas. Si conoces el Triángulo de las Bermudas, es posible que ya tengas una idea de por qué este bosque recibe ese nombre. Con una superficie de aproximadamente 729 acres cerca de la ciudad de Cluj-Napoca, Oiabaishu es conocido por sus fenómenos extraños. Desde avistamientos paranormales hasta encuentros con ovnis, el misterio que rodea a este bosque comenzó en gran medida en la década de 1960, cuando el biólogo Alexandru Sift capturó fotografías de extraños objetos con forma de disco en el cielo, lo que desató la especulación sobre la actividad ovni. A esto le siguió en 1968, cuando el técnico militar Emil Barnea fotografió un objeto plateado brillante cerca del bosque. Desde entonces, muchos excursionistas y lugareños informaron haber experimentado algo inexplicable al visitar el bosque. Muchos visitantes informan de experiencias físicas y psicológicas inquietantes. La gente suele abandonar el bosque con erupciones, quemaduras o rasguños inexplicables. También hay informes frecuentes de distorsiones del tiempo, personas que pierden la noción de las horas mientras caminan por el bosque, solo para salir sin recordar lo que sucedió durante ese tiempo. En el centro del bosque también hay una zona muerta, un círculo casi perfecto donde nada crece. A pesar de los estudios científicos del suelo, no se ha encontrado una razón clara para esta aridez, y por eso solo los lugareños y aquellos ansiosos por tener un encuentro con lo sobrenatural se atreven a ingresar a este bosque. Estos descubrimientos prueban que hay una buena razón por la que la gente le tiene miedo a los bosques. Nos vemos en el próximo video.